Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en el libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Especialmente el versículo 2. La carta a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo 2. Gloria al Señor Jesús. En esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema cambiando de dimensiones. ¿Recuerdan el tema? Cambiando de dimensiones. Amén. 12:2 de la carta a los Romanos. Dice así el versículo 2: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Demos gloria al Señor. Siéntese, tengan la bondad, mis hermanos, y vamos entonces a entrar en la meditación de la palabra del Señor. ¿Recuerdan el tema? Cambiando de dimensiones. Amén. Repitamos: cambiando de dimensiones. Amén. Entonces el versículo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Antes de seguir adelante, quiero leer ese mismo versículo en 3 versiones más o en 4 versiones más, para que nos ayude a ampliar el conocimiento de lo que el Señor quiso dejarnos allí en la palabra. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual nos dice de esta manera: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Eso dice la traducción. Ya no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien. ¿Qué es lo que dice la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí? Dice: no se amolden a los criterios de este mundo. Qué importante la palabra, ¿verdad? No se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior, de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. Amén. Lo que nos quiere dar a entender que en la forma como está el mundo hoy en día, no puede agradar a Dios, o no puede degustar, no puede darse cuenta que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Amén. No hay que imitar nada del mundo. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar su manera de pensar. Qué importante, ¿verdad? Que Dios cambia nuestra vida al cambiar nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y por último, la versión contemporánea nos dice de esta manera: y no adopten las costumbres de este mundo. Amén. No hay que adoptarlas. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo que quiere decir que si yo tengo una mente del mundo,
no puedo describir, degustar, no puedo entender cuál es la voluntad de Dios para conmigo. No puedo entender lo bueno, no puedo entender lo agradable, no puedo entender lo perfecto de Dios cuando estoy con la mente del mundo, cuando imito, cuando adopto, cuando me amoldo a los criterios del mundo. Aleluya. Cuando vivo para el mundo, entonces es imposible que yo pueda entender la voluntad de Dios. Amén. Por eso el mensaje en esta mañana es cambiando las dimensiones. Aleluya. Cambiando las dimensiones. Hay un pensamiento que dice de esta manera: si tienes los mismos resultados, es porque sigues haciendo lo mismo. Si quieres resultados diferentes, haz algo diferente. ¿Han escuchado ustedes ese pensamiento? Es muy diciente. Es muy diciente. Si tienes los mismos resultados, es porque sigues haciendo lo mismo. Hay personas que llevan años y viven la vida en lo mismo, y usted los analiza y siguen haciendo lo mismo, y siempre van como de mal en peor. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Si estás recibiendo o estás teniendo los mismos resultados, es porque estás haciendo lo mismo. Pero si quieres resultados diferentes, haz algo diferente. Y qué bueno cambiar las dimensiones del mundo a las dimensiones espirituales de Dios. Amén, porque ese es el propósito de Dios, y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana o en estos momentos. El Señor quiere que cambiemos esos resultados feos, esos resultados malos, esos resultados que no te han dejado progresar, que siempre eres el mismo, siempre eres la misma. El Señor quiere que cambies esos resultados por unos nuevos resultados en Él, porque los resultados en Dios son diferentes. Los resultados en Dios son bendición. Los resultados en Dios son agradables. El versículo nos lo está diciendo. Los resultados en Dios son perfectos. Los resultados en Dios son buenos. Amén. Eso dice un pensamiento popular, pero si nos vamos a las Sagradas Escrituras, entonces el Señor nos enseña en el manual de vida para nosotros, que es la Biblia, nos habla del ejemplo de la ley de la siembra. Amén. Es muy sencillo. Si usted siembra naranjas, va a cosechar naranjas. No espere cosechar sandía o mora o fresas. No, si usted siembra naranja, va a cosechar naranja. Eso es la ley de la siembra. Y la Biblia en Gálatas el capítulo 6 y el versículo 7 nos dice: no se hagan ilusiones. Estoy leyendo la palabra, el mensaje de Dios para mí, esa versión. No se hagan ilusiones. De Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Hay personas que siembran cosas malas, pero se hacen ilusiones en que van a cosechar cosas buenas. ¿Ustedes han notado eso? ¿Han visto eso? La persona que siembra infidelidad, por ejemplo, en una pareja, espera recibir de su esposa o de su esposo fidelidad. Pero no se haga ilusiones. ¿O no? No se haga ilusiones, porque la Biblia lo dice. No se hagan ilusiones, porque de Dios no se burla nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso mismo cosechará. Por eso es necesario cambiar de dimensión en estos momentos, en este día, en el día de hoy, porque la palabra de Dios nos está diciendo: hay que cambiar de dimensión. Así que es muy importante reflexionar en estos momentos, tanto lo que estamos haciendo como lo que estamos sembrando. Aleluya. Tanto lo que estamos haciendo como lo que estamos sembrando. Pero tenemos o hay una necesidad urgente de reflexionar en cuanto a esto. Porque lo que usted está sembrando ahora es lo que va a cosechar dentro de unos añitos, dentro de un tiempo corto. Lo que usted está sembrando ahora.
Lo que usted esté haciendo ahora, usted va a cosechar. Hay padres que se olvidan de sus hijos, ¿cierto? ¿Qué están sembrando en ellos? Olvido, ¿cierto? Entonces cuando mañana el niño crece, porque el niño no se va a quedar pequeño, el niño va a crecer y el padre va a ir declinando en sus fuerzas, en su salud y todo. El niño no se va a acordar de su padre, ¿cierto? Y después hay padres que dicen, yo tengo un hijo muy malo. ¿Quién fue el malo? El padre, ¿verdad? Hay hijos que salen malos también, pero en este caso hablando de la ley de la siembra. Entonces es muy importante reflexionar en este momento, tanto en lo que estamos haciendo como en lo que estamos sembrando, como en la dimensión en la que deseamos vivir o estamos viviendo, para así mismo poder cosechar. Es importante que reflexionemos. ¿En qué dimensión te estás moviendo? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque a raíz de ello o a partir de allí vas a cosechar. Hay dos dimensiones. Y este mensaje usted se lo puede aplicar a todo lo que usted quiera. En su economía, en su vida familiar, en su vida laboral, con su jefe, con sus compañeros. Si usted le miente y le miente y le miente a su jefe, no puedo ir porque estoy trabajando, o estoy enfermo, perdón. Hoy no puedo ir porque estoy enfermo, pero mentira, no estaba enfermo. O sí estaba enfermo, pero de la borrachera. ¿Sí? Y hoy el jefe se la pasa, mañana el jefe se la pasa. Pero cuando haya un recorte de personal así rápido, ¿por quién creen que van primero? Por el que estaba enfermo, por el que se la pasa enfermo. ¿Cierto? Entonces, este mensaje aplíqueselo a todas las áreas de su vida. Pero en este momento el Señor quiere que nos lo apliquemos a nuestra vida espiritual. Porque también a nuestra vida espiritual hay que aplicarlo. Hay dos dimensiones, hablándolo desde nuestra perspectiva espiritual y de la salvación. Porque se puede hablar de otras dimensiones desde otro punto de vista, por ejemplo, de la ciencia. Si hablamos de esta palabra dimensión, es una magnitud que junto con otras sirve para definir un fenómeno físico, especialmente. Magnitud o magnitudes que consideran el espacio para determinar el tamaño de las cosas. A veces no dimensionamos el tamaño de nuestras acciones, ¿cierto? A veces no determinamos el tamaño de lo que estamos haciendo. Hasta dónde se puede llegar a ese producto de lo que estamos haciendo. Si seguimos hablando de dimensiones, desde el punto de vista científico, es un tamaño o extensión de una cosa, o en una o varias magnitudes por las cuales ocupa mayor o menor espacio. Entonces el tamaño y la extensión de una cosa, o en una o varias magnitudes. Un acto nuestro ahora, un mal paso. ¿Cuántos en su juventud a lo mejor dieron un mal paso? Y ahora con el transcurrir de los años, esa dimensión se ha alargado, ¿cierto? Esa dimensión ha llegado, ese producto, esas magnitudes han llegado, y usted ya no tiene la misma fuerza de la juventud, pero todavía está pagando los hábitos de jóvenes, ¿cierto? Amén. Por eso es muy importante que reflexionemos en esta mañana. Hay dos dimensiones. Romanos, el capítulo 8, allí mismo donde leímos en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 1 nos habla de dos dimensiones, que es la que el Señor quiere que hablemos en esta mañana y reflexionemos. Por tanto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí están las dos dimensiones, los que andan en la carne y los que andan en... Amén. Los que andan en el Espíritu dice que no van a tener ninguna condenación. Amén. Así que los que andan en la carne
tienen la condenación al frente. Amén. Mire lo que dice la versión contemporánea en este mismo versículo. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea que la dimensión del Espíritu es estar unido a Cristo Jesús. Amén. Y sigue diciendo el versículo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que los que estamos en la dimensión del Espíritu, no hay condenación. Los que estamos en la dimensión del Espíritu, estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, nos espera una dimensión hermosa en el reino de los cielos. Amén, aleluya. Porque no hay condenación para los que están unidos a Cristo. No hay condenación para los que están conforme al Espíritu. ¿Cuál es la dimensión de tu vida espiritual? Porque sería bueno empezar a meditar. Lo decíamos ahora, vamos a reflexionar. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás de unido a Cristo? ¿Cómo estás de cerca a Cristo? El Señor Jesucristo tuvo ¿cuántos apóstoles? 12 apóstoles. Pero resulta que en algunas ocasiones estaba con todos, pero en otras ocasiones apenas llevaba 3. Eran como el círculo más cercano, ¿cierto? A los demás los tenía en ciertas ocasiones, pero ahí iba a hacer algunos milagros o algo muy puntual, y se llevaba 3 apenas. Qué bueno pertenecer a esos 3, ¿no? Hay mucha gente que pertenece a los 12, gloria a Dios. Hay mucha gente que pertenece a la iglesia grande de 500, de 1000, pero qué bueno pertenecer también a los de los 3, a los de los 5, a los de los 10. Porque las iglesias grandes de 1000 ni se conocen, no se saludan, no se abrazan. A veces se ven en la calle y no se conocen. Pero cuando vemos una iglesia pequeña nos conocemos todos. Aleluya, nos saludamos, nos damos un abrazo, un calor de mano, aleluya. Y a veces es importante pertenecer a ese grupo. Así que, ¿cuál es la dimensión de tu vida espiritual? ¿Cuál es la dimensión de tu salvación? Aleluya. ¿Cuáles son las 2 dimensiones? ¿A cuál perteneces? ¿Perteneces todavía a la dimensión de la carne, del mundo, de conformarte al mundo, de imitar al mundo? ¿O ya estás perteneciendo a la dimensión del Espíritu Santo? ¿O ya perteneces a la dimensión de estar unido al Señor Jesucristo? Amén. Las 2 dimensiones que nos competen en nuestra vida espiritual son la vida eterna o la condenación eterna. Amén. Espiritualmente o en nuestra salvación están esas 2 dimensiones. O la vida eterna para los que están unidos a Cristo, para los que se parecen a Cristo, para los que están viviendo en el Espíritu, o está la dimensión de la condenación eterna para los que andan conforme a la carne. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me hago entender? ¿Está claro el mensaje? Amén, aleluya. Por eso la palabra del Señor hoy nos aconseja, de acuerdo a las versiones que leímos: no os conforméis a este siglo. Ya no vivan como vive todo el mundo. No se amolden a los criterios de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y alguien se preguntará, ¿pero por qué? ¿Cierto? Bueno, vamos a darle la respuesta allí mismo en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 6. Allí mismo está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no debo conformarme? ¿Por qué no debo parecerme al mundo?
¿Por qué no debo imitar al mundo? ¿Por qué no debo hacer las cosas que están en el mundo? ¿Por qué? Romanos el capítulo 8 y el versículo 6 me dice de esta manera: por lo tanto, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, esto lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Qué hermosa la palabra, ¿verdad? Otra versión lo dice, por ejemplo, el versículo 6 dice: porque la intención, el deseo de la carne es muerte, mas la intención o el deseo del Espíritu es vida y paz. Demos gloria al Señor. Aleluya. ¿Hay paz en su vida? Amén. ¿Hay vida en usted? ¿Hay vida en lo que usted hace o realiza? Amén. Porque hay gente que no tiene paz, pero es producto de su vida. Es producto de lo que está sembrando. Es producto de lo que ha venido sembrando hace muchos años. Pero la palabra es muy clara. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos queremos paz? ¿Cuántos queremos vida eterna? Amén. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Amén. Necesitamos dejar que el Señor Jesucristo tome el timón de nuestras vidas. Necesitamos unirnos a Cristo. Necesitamos parecernos a Cristo. Necesitamos estar cerca de Él. Necesitamos ser sus hijos. Amén. Y sabe que el versículo que leímos al iniciar dice: y no os conforméis a este siglo. ¿A quién le corresponde la tarea de no conformarse? A cada uno de nosotros, ¿verdad? A mí me toca esa tarea. Hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que me tocan hacerlas a mí. Amén. Y hay personas que están esperando, no, que venga Dios mismo y que la haga. ¿Qué va a pasar con esa persona? Hay personas que quieren, no, que venga Dios mismo y me hable. Así me lo han dicho a mí. Que venga Dios, ojalá me lo encuentre. ¿Dónde está? Necesito hablar con Él. Job dijo: ¿dónde estaría Dios? Yo iría. Es que esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Yo iría y me postraría y hablaría con Él. Aleluya. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Así que a ti y a mí en este momento, hoy, nos corresponde cambiar de dimensión. De acuerdo al futuro que tú quieras en tu vida, de acuerdo a lo que tú pretendas en la eternidad, debes de cambiar de dimensión. Y es posible, ojalá que fuera hoy mismo, porque el mañana no lo sabemos. No sabemos si mañana haya oportunidad para cambiar esa dimensión. Amén. Demos gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién debe cambiar entonces la dimensión? El versículo va dirigido a nosotros. Aunque no lo podemos hacer por nosotros mismos, necesitamos al Señor Jesús, que Él es el único que puede hacerlo. Nadie puede cambiar por sí mismo, nadie. Hay personas que dicen, no, yo dejé de fumar, pero al rato le dicen a uno, me fumo uno por allá cada 2 meses. Entonces, ¿dejó de fumar o no dejó de fumar? No dejó de fumar. No, yo dejé el alcohol, pero en diciembre se toman sus vinitos. ¿Dejó de beber?
no ha dejado de beber, no ha dejado el alcohol. Y nadie lo puede dejar por sí mismo. Eso es una cadena, ¿saben? Eso es un espíritu. El único que puede librarnos se llama Jesucristo. Por el poder de su Espíritu Santo, Él puede liberar al alcohólico, al drogadicto, al que esté poseído, al que el enemigo haya encadenado. Y cualquiera que sea la cadena, si usted tiene una cadena en estos momentos, si usted clama a Dios, el Señor puede libertarlo. El Señor puede darle la victoria. Si usted decide cambiar de dimensión, el Señor puede ayudarlo a que usted cambie de dimensión. Aleluya, porque de hecho el arrepentimiento en la Biblia lo que significa es eso, cambio de dirección. Si usted va por la autovía y necesita salir por esta parte para ir a X ciudad, pero usted iba mirando el móvil o iba pensando en otra cosa y se pasó, ¿qué tiene que hacer? Hacer el retorno, devolverse y tomar el camino correcto. Pues déjeme decirle que el ser humano se desenfrenó y cada uno, dice la Biblia, tomó su propio camino. Cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53, y se fue por su propio camino. Y la Biblia en Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Aleluya. Así que el ser humano se desenfrenó en el pecado, se desenfrenó en su propia dimensión, en la dimensión de la carne. Pero si alguien quiere cambiar de dimensión, aquí está el Señor Jesucristo para hacerlo devolver de esa dimensión que va hacia el abismo, que va hacia el infierno, y hacerlo que usted mire hacia el cielo y que usted mire y ponga su mirada en el cielo. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Quién entonces debe cambiarla? Usted y yo. Pero necesitamos al Señor, que es el único que puede hacerlo. Necesitamos darle la orden al Señor. Necesitamos clamarle a Él y decirle, Señor, toma el control de mi vida. Necesitamos clamarle a Él y decirle, Señor, enséñame o muéstrame tus caminos. Señor, tú sabes cuál es mi talón de Aquiles. Señor, tú sabes qué es lo que pasa, la lucha que tengo continuamente conmigo mismo, ¿verdad? Y cuando tú y yo clamemos al Señor, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Así que en el primer momento que usted clame a Dios, allí hay un oído, hay una mano extendida para darle la bendición, para traer paz a su vida. Gloria al Señor. Él en su absoluta voluntad, poder y soberanía lo puede hacer. Pero el Señor es un caballero. Amén. Nuestro Dios es un caballero. Y Él respeta su vida y mi vida. Mire, déjenme decirle algo. Dios es todopoderoso. Y es más, la Biblia dice, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y cuando Dios tiene un pensamiento, cuando Dios tiene pensado hacer algo con alguien, aún hasta el enemigo se levante, el Señor lo derriba, lo derrota, lo cambia, tumba, hace lo que sea. Pero hay algo que el Señor no tumba. Hay algo que el Señor no lo derriba. Y es la voluntad del ser humano. La voluntad del ser humano. El Señor llega hasta allí y dice, vamos a esperar que Él sea el que tome la iniciativa. Amén. Así que a usted y a mí nos corresponde. El Señor es un caballero y Él respeta nuestra voluntad. Pero si su voluntad en este día, con el mensaje que el Señor nos está dando, si su voluntad es cambiar de dimensión,
el Señor lo puede ayudar a que usted cambie de dimensión. Si usted va para el infierno, si usted va y está en las cosas del mundo, y si usted le espera la muerte, la condenación eterna, si usted hoy en su voluntad quiere cambiar de dimensión y enseñar o esperar al Señor, si usted quiere darle una oportunidad al Señor, Él puede llevarlo a la dimensión de Él. La dimensión de Dios es la dimensión de la eternidad. La dimensión de Dios es la dimensión de la vida eterna. La dimensión de Dios es la dimensión de lo espiritual. La dimensión de Dios es la dimensión de lo sobrenatural. La dimensión de Dios es la dimensión de los milagros. Que aunque usted y yo humanamente lo veamos imposible, pero para Dios dice la Biblia que no hay nada imposible. Pero necesitamos estar en la dimensión de Él. Demos gloria al Señor. Ahora, ¿cómo debo cambiar mi dimensión? Es importante esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo debo cambiar mi dimensión? Debo de redireccionarla. Quizás por las cosas de la vida, por la cultura, por la enseñanza que recibimos de nuestros antepasados, fuimos dirigidos al placer de este mundo, a las cosas terrenales, la cual la cosecha será la muerte. Por eso el versículo dice: no imitéis al mundo, no os amoldéis al mundo, no os conforméis al mundo. Y ni tú ni yo quizás tuvimos la culpa de levantarnos en el mundo y en una familia que enseñara las cosas del mundo. No sé si ustedes recuerdan que antiguamente, por ejemplo, si el papá fumaba, le decía al niño: préndame el cigarrillo y me lo trae prendido. Y así usted aprende a ser un varón. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Cierto? Lo que era lo que el padre le estaba enseñando: a fumar. ¿Cierto? Algunos padres le decían a sus hijos: destápeme esa botella y tómese usted primero una copa y después me trae a mí para que usted aprenda a ser un macho. Imagínese usted que le estaba enseñando. Y a lo mejor usted se levantó también, o alguien se levantó, alguien que esté escuchando este mensaje se haya levantado en esa dimensión. Por la enseñanza que recibimos, fuimos direccionados al mundo, al placer del mundo, a las cosas terrenales. Pero no sabíamos cuál era la cosecha. No sabíamos qué nos esperaba, ¿verdad? Pero el Señor en el día de hoy nos está diciendo: el que vive en esa dimensión va a cosechar la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Amén. Aleluya. Pero hoy el Señor Jesús nos está hablando de redireccionar esa dimensión en la que tú estás. Si estás en la dimensión de la carne, en la dimensión de este mundo, redireccionarla a la dimensión del Espíritu. Redireccionarla a la dimensión de la salvación. Redireccionarla a la vida eterna. Amén, aleluya. Mire lo que dice Hebreos el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida. Allí es donde empezamos a redireccionar. Amén. Quitándonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado. Mire lo que nos está aconsejando la Biblia: el pecado es un peso. Ningún amén, pero así es. El pecado es un peso, el cual no te deja correr la carrera hacia la vida eterna, el cual no te deja cambiar de dimensión al Espíritu Santo.
Y por eso el pecado dice, la Biblia dice, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Mire lo que dice la Biblia. El pecado fácilmente nos hace tropezar. Pero ¿cuál es el consejo? Despojémonos, quitémonos de todo peso de pecado. Cuando ya nos quitemos eso, entonces dice la Biblia, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha propuesto por delante. Y el versículo 2 dice, esto lo hacemos. ¿En qué momento empiezas tú a cambiar la dimensión? ¿En qué momento? Lo dice la Biblia en el versículo 2 de Hebreos, el capítulo 12. Esto lo hacemos al fijar la mirada en el Señor Jesús. Amén. Desde el primer momento en que usted mira al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, desde el primer momento en que usted mira al Señor Jesucristo como Salvador del mundo, desde el primer momento en que usted lo mira en la cruz del Calvario, muriendo por ti, por mí, pagando por ti, por mí, derramando hasta la última gota de sangre por ti y por mí, entonces dice que Jesucristo es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén. Pero usted y yo tenemos que mirarlo a Él, mirarlo por la fe y empezar a vivir para Él. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Usted quiere estar sentado en lugares celestiales? ¿Usted quiere estar sentado en la dimensión del Espíritu? ¿Usted quiere estar sentado en lugares privilegiados? Necesita redireccionar la dimensión. Si usted está en la dimensión del mundo, en la dimensión de la carne, necesita redireccionar a la dimensión del Espíritu. Reflexionemos en este momento, ¿qué hay en tu dimensión? ¿En cuál dimensión estás? ¿Hacia dónde está dirigida tu dimensión? ¿Hacia dónde está dirigida tu vida, tu mente, tu visión? ¿Hacia dónde está dirigida? ¿Has hecho un balance y no has cosechado nada bueno? ¿Has hecho un balance? Ya estamos terminando el año 2020, ¿verdad? Hoy ya estamos a 6. Y hay personas que cada año hacen un balance. Empresas hacen balances. Y creo que nosotros también debemos de hacer un balance. El mundo en estos momentos ha hecho un balance de muertes. Y hay más de 2 millones de personas en todo el mundo. Se está aproximando a los 1000. Hablando de millones, ¿no? De muertos en todo el mundo. Así que qué bueno hacer en esta mañana, en estos momentos, hacer un balance. ¿Qué has cosechado hasta ahora? ¿Qué estás recibiendo? ¿Has cosechado algo bueno? ¿Ves un futuro prometedor en la dimensión que tú estás en estos momentos? Porque si no ves un futuro prometedor, el Señor te está invitando a que redirecciones. El Señor te está invitando a que cambies de dimensión. Amén. Amén. El Señor está invitando a que cambies de dimensión. El Señor Jesús espera que hoy, si la dimensión que tienes ahora no es del Espíritu, a que te pases a esa dimensión del Espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él no quiere la muerte del que muere. Amén. El propósito de Él es llevarnos a su dimensión,
a la dimensión en la que está Él, en la que habita Él, en la que vive Él. ¿Y sabe cuál es esta dimensión? La dimensión de la vida eterna. Amén, aleluya. La dimensión de la vida eterna. Esa es la dimensión del Espíritu. Esa es la dimensión de Dios. Así que el consejo del Señor para hoy es: cambia de dimensión. Yo quiero invitarles para que ustedes estén en sus pies.